Buenos días, feliz sábado a todos. Gracias por estar con nosotros otra vez en esta iglesia Camino al Santuario. Y el tema, ¿verdad?, de esta mañana está muy interesante, así que vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Padre bueno, por traernos, Padre celestial, a este lugar. Gracias, Padre bueno, porque has permitido, Señor, que estemos en libertad en esta hora. Padre celestial, permítenos tu Santo Espíritu para poder impartir palabra de vida. Señor, gracias por tu amor. Quédate con nosotros aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y el título de este tema se llama Ceremonias Consumadas. Así que vamos a aprender cómo Dios, al principio del tiempo, tuvo la necesidad de enseñar a sus hijos algunas ceremonias con algún propósito. Y veremos si hoy tenemos la misma necesidad que en el principio con estas mismas. Así que vamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Y antes de estos versículos vemos el panorama que Adán y Eva entraron, ¿verdad?, en pecado. O sea, desobedecieron la ley de Dios. Tuvieron en desobediencia al comer el fruto que Dios le había dicho que no comieran. Entonces, al sacarlos del huerto, antes de sacarlos del huerto del Edén, porque lo que quería Satanás era que ellos comieran del fruto del árbol de la vida, siendo pecadores. Pero para Dios impedir estas cosas, tuvo que sacarlos del huerto. Así bien, vemos este versículo que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Entonces, vemos que ellos habían visto que estaban desnudos y ellos no sabían, pero por causa del pecado entendieron y vieron que estaban desnudos. Así que Dios le tuvo que hacer túnicas, pero primero tuvo que hacer un sacrificio para mostrarles algún mensaje. Así que vemos que Adán tuvo que participar en algunas cosas y vamos a leer unas citas para comprobar estas cosas y comprobar si estas ceremonias desde siempre han existido, desde antes del pecado o no. Mensajes selectos, tomo 1, dice en la página 270, dice, si Adán no hubiera transgredido la ley de Dios, la ley ceremonial nunca hubiera ¿qué? Nunca hubiese sido instituida. El problema aquí fue que Adán y Eva cayeron en pecado y había que demostrarles a ellos que vendría alguien en su rescate. Y Dios se lo enseñó a través, ¿verdad?, de estos sacrificios. Sigue diciendo, el evangelio de las buenas nuevas fue dado primero a Adán, cuando se le declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esto fue transmitido a través de generaciones sucesivas a Noé, Abraham y Moisés. El conocimiento de la ley de Dios y del plan de salvación fueron impartidos a Adán y Eva. ¿Por quién? Por Cristo. Así que aquel que estaba con ellos en el huerto del Edén, haciendo el primer sacrificio para enseñarles a ellos el mensaje de salvación, fue Cristo mismo. Sigue diciendo, ellos atesoraron cuidadosamente la importante lección y la transmitieron verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así fue preservado el conocimiento de la ley de Dios. Así que se le fue enseñando a todas esas generaciones y como vimos en la historia de Caín y Abel, ellos conocían los sacrificios o conocían que había que hacer unas ceremonias para poder reemplazar una víctima por el pecado. Y vemos la historia, y vamos a saltar un poco para ver otras historias, porque eso usted lo sabe. Vemos la historia de Egipto. Cuando Moisés quiere sacar al pueblo de Egipto, hay una de las cosas que se hicieron antes. Se le dieron instrucciones a ellos, específicamente de poner la sangre, pero había un rito que se hacía primero, antes. ¿Qué había pasado? La pregunta es, con las ceremonias cuando el pueblo hebreo llegó a Egipto. ¿Qué había pasado con las ceremonias?
habían cesado. ¿Por qué? ¿Por qué habían cesado? Porque estaban esclavos. Fueron presos, esclavos. Entonces se le empezó a olvidar la ceremonia, se lo empezó a olvidar las leyes de Dios, se le empezó a olvidar el sábado, se le olvidaron muchas cosas a ese pueblo. Entonces aquí viene y Dios trae a un hombre que se llama Moisés para enseñarles, y a través del efecto de sacar ese pueblo de Egipto, utilizó esto que dice aquí en Éxodos capítulo 12, versículo 1 al 5. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, vemos el paralelismo. Vuelve Dios a recordarles a ellos lo que ya los padres anteriores hacían por el pecado. Vuelve Dios para poderlos sacar de Egipto, le enseña otra vez las ceremonias que se lo habían olvidado, pero esta vez porque iba a pasar el ángel de la muerte. Interesantemente, para el tiempo de la Pascua. Así que ellos, para salvar su vida, tenían que poner esa sangre de esos corderos sin mancha, representando a Cristo, el cordero inmolado, para salvar sus vidas y las vidas de sus primogénitos. Entonces, Dios empieza a sacarlos a ellos de Egipto a través, enseñándoles estas mismas ceremonias. Jesús, interesantemente, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, en la muerte de Cristo, en esa agonía de Cristo, Cristo dijo, y pasó esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Cuando estaba en la cruz del Calvario, Cristo dijo, consumado es. Entonces, en hebreo, consumado es significaba tetelestai, que significa hecho está, completado. Y sigue diciendo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Muy bien, Jesús muere y menciona estas palabras. Pero tenemos que entender bien que además de que hizo la obra, de que culminó la obra, Jesús todavía tiene enseñanzas a través de las figuras que representó. Y por eso tenemos que ver bien en esta cita que dice aquí, es en una matutina que se llama Exaltar a Jesús. ¿Algunos han escuchado de esa matutina? Muy buena matutina. Así que en la página 38 dice: cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio, ¿qué dice? Vespertino, así que iba a haber un sacrificio. Había traído el cordero que representaba a Cristo para matarlo, ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas. El sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo para tomar la vida de la víctima, ¿verdad que sí? Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba con un ruido desgarrador. El velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Así que vemos ¿verdad? Interpretamos lo que sucedió en ese momento. En ese mismo momento que el sacerdote levanta el cuchillo, Jesús estaba crucificado en la cruz, exhalando por última vez y diciendo las palabras que dijo bien bajito, ¿verdad? Las palabras, dice, fuerte clamor, dijo, hecho está. O sea, la palabra que usó él fue tetelestai. Eso fue exactamente lo que él dijo, que significa consumado es. En ese mismo momento se rasgó el velo. Entonces, hacemos una pregunta. ¿Quién podía mirar dentro de ese velo? En ese momento que se estaba haciendo ese sacrificio. Nadie. Así que
Por eso es que la multitud, los sacerdotes se sorprendieron tanto de que se haya rasgado el velo, porque ellos sabían que la misma presencia de Dios había habitado en ese lugar, y abrir esa puerta era la muerte para todos. Eso era lo que significaba. Entonces, por eso fue que ellos estaban sumamente sorprendidos, corriendo de aquí para allá, ¿verdad? Y traigo una foto, cómo fue ese momento que se rasgó el velo. Ya no eran 2 departamentos, ya se convirtió en uno completo. Así que tenemos que entender qué realmente significó que Cristo haya dicho consumado es. Porque le damos un significado y sobre todo miramos, hay muchos cristianos que están mirando a Jerusalén. ¿Por qué están mirando a Jerusalén? Y hay muchos profesos del pueblo adventista que están mirando a Jerusalén. Y están mirando los ritos. Parece ser que no entienden qué significaba la palabra consumado es. ¿Qué representaba que Jesús hubiese dicho esas palabras? ¿Y qué representaba que se hubiese rasgado el velo? Entonces, vamos a determinar. En la misma matutina, página 38, párrafo 3, dice: en este lugar había morado la Chequina, quiere decir la presencia de Dios. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Nadie podía hacerlo. Y solamente se hacía una vez al año. Imagínense el corre y corre que había en ese lugar. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había rasgado en 2. Ya no era más, ¿qué dice? Sagrado. El lugar santísimo del santuario terrenal. Así que está hablando del santuario, ¿verdad? Terrenal. El que había acá cuando Cristo murió. ¿Por qué entonces muchos de los hermanitos cristianos están mirando la construcción de un templo que obviamente, viendo la historia, no va a tener la santidad que tenía antes de que Cristo muriera? ¿Por qué muchos están esperando sacrificar una vaca roja? ¿Por qué muchos están tratando de guardar las fiestas? ¿Con qué propósito? Se rasgó el velo en 2. Y eso debe significar algo para nosotros. Así que vamos a seguir mirando algunas notas. Esta misma matutina declara esto, lo siguiente, que también está en el deseado de todas las gentes. Todo era terror y confusión. Imagínense. Donde ellos sabían que estaba la presencia de Dios. Pero no pasaba nada, nadie murió. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se fue la presencia de Dios. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó en su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que lleva al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva, esa es la voz de consumado es, era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas. ¿Por qué dice? ¿Qué significa consumado es? Terminó los sacrificios. Hecho está. El sacrificio de Cristo que acepta la gente cuando es cristiano es ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, sí. Pero ¿qué significa si yo vuelvo a las fiestas?
yo estoy diciendo que no fue suficiente el sacrificio de Cristo. Yo estoy negando a aquel que dije una vez que aceptaría su sangre y su sacrificio por mis pecados. Estoy negando el sacrificio de Cristo y a mi Salvador. Así que sigue diciendo aquí, el Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Así que vamos a ver una historia del Nuevo Testamento después que Cristo asciende al cielo. Y en esta historia vamos a ver algunos factores dentro de la iglesia cristiana. Habían judíos cristianos, ¿verdad que sí? Se habían transformado y habían creído en Jesús. Y habían gentiles. Y hay personas que quizás no han leído bien las historias que Pablo ha registrado con el fin de que podamos entender cómo ve Dios el hecho de que yo estoy guardando la fiesta. Porque hay mucha gente que los está guardando en el día de hoy y no entienden quizás lo que están haciendo, o no entienden lo que están negando, no entienden lo que está detrás de todo esto. Y es importante para nosotros expresar y hacerle sentir a la gente que deben tener cuidado de la decisión que están tomando al hacer estas prácticas. ¿Cuál era el propósito de la carta por Pablo a la iglesia de Galacia? ¿Cuál era el propósito? ¿Sabían ustedes? ¿Cuál era el propósito? Había un problema en la iglesia de Galacia. Y había un problema serio. Porque Pablo iba de iglesia en iglesia predicando. Iba de lugar en lugar para abrir más iglesias y hacer más obra para el Señor. Pero cuando dejaba iglesias atrás, habían personas que eran líderes de iglesia y predicaban un mensaje totalmente diferente al que Pablo estaba predicando. Así que vamos a ver la historia, lo que nos dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que dice diferente. Así que lo primero que dice el apóstol Pablo es: estoy maravillado. ¿Cómo? No hago más que irme, no hago más que alejarme un poquito y ustedes ya están aceptando un evangelio diferente. ¿Por qué se llama evangelio? Porque también tiene que ver con creer en Jesús. No es que denegaron a Jesús. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que vemos aquí parte de cuál era el problema. Así que hacemos la pregunta: ¿cuál era el problema principal de esta iglesia? ¿Qué era lo que se estaba diciendo de Pablo? ¿Y qué era lo que se estaba diciendo de las creencias a esa iglesia? ¿Qué era lo que se estaba tratando de cambiar? Y yo quiero que usted escuche lo que quiere decir los bosquejos de Pablo. Esos libros del bosquejo de Pablo, que es parte del Espíritu Profecía, nos ayuda mucho a entender lo que estaba pasando con detalle, para nosotros poder ver qué es lo que está pasando hoy. Porque créame, en ese momento había una batalla, ¿verdad? Espiritual. Y hoy no la hay. Mucho más. Así que tenemos nosotros que mirar cuál era el problema principal. Y dice aquí, titula Dificultades en Galacia, para ver qué era lo que estaba sucediendo. Hablando del capítulo 1, versículos 6 y 7. Eso fuimos los que leímos, ¿verdad que sí? Muy bien, estamos alineados. En casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos?
se afianzaron, se tomaron confianza y empezaron a predicarles y a hablarles de otras cosas. Es como nosotros estamos en la iglesia y viene un hermanito que es de nuestra fe, es cristiano, y nos dice, pues mira, yo quiero estar con ustedes en la iglesia, ¿puedo participar? Sí, claro, cómo no, adelante, Dios le bendiga. Y entonces esta persona entra, empieza a ganar confianza con los otros hermanos y empieza a decirle, mira, pero la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello. Entonces se encontraban las creencias de lo que Pablo le había enseñado como un evangelio. Por eso era que Pablo decía, me he maravillado, que no hago más que irme y ustedes ya están aceptando otro evangelio. Porque estos hermanos no eran hermanos que venían a imponer, sino que eran hermanos que venían a hacerse amigos de los que estaban allí. A buscar amistad. Vamos a ver si lo que estoy diciendo es correcto o no. Sigue diciendo, usaron argumentos escriturísticos. Era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. ¿Qué atacaron ellos? Atacaron las enseñanzas de Pablo, criticando a Pablo. ¿Qué decían de Pablo? Este no puede ser discípulo como Pedro, porque Pedro predica otra cosa. Este no puede ser de los discípulos primero, porque este salió después. Y este le está predicando a otra gente. No le está predicando a los que son, a los que salieron con el maestro. Este no puede ser. Y empezaron a debilitar, a hablarle mal del líder y a decirle muchas cosas para que la gente, oye, tienes razón. Es cierto, ¿verdad? Fue que él no estuvo con ellos. Incluso él creo que los perseguía, ¿no? Y de esa es la manera que se vio afectada la iglesia. ¿Entienden bien lo que está pasando hoy? No. Entonces, sigue diciendo, declaraban que no había sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por él, pero que sin embargo se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. Miren lo que estaban aseverando ellos. De esa manera, los emisarios del judaísmo tuvieron éxito en alejar de su maestro en el evangelio. Y vamos a leer esa última parte con otro comentario. Pero antes vamos a ir al suceso. Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro. Y este es Pablo escribiendo esa carta para confesarse con los hermanos. Es decir, mira hermanos, ustedes saben de mi conducta. Mira, aquí dice, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. ¿De qué dice? De las tradiciones. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Que era celoso con qué tradiciones? Con las tradiciones judías, con las fiestas, con las ceremonias, que el que no estaba de acuerdo con eso lo perseguía. Eso es todo. Acuérdense que los discípulos habían aceptado a Cristo como el sacrificio. Pero ellos siendo judíos no. Ellos lo mandaron a matar. Entonces, por esa razón, él le está diciendo, yo era así, yo perseguía, pero... Y sigue diciendo, pero cuando agregó a Dios tradiciones de mis padres, pero cuando agregó a Dios, agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida ¿con quién? Con esos discípulos que aquellos tipos que se metieron a la iglesia, judíos, estaban diciendo de él. Yo no le consulté a ninguno de los discípulos porque el que me enseñó a mí fue Jesús. El que me enseñó a mí no fueron los discípulos, fue el mismo que le enseñó a ellos que diera este evangelio a los gentiles. Ese mismo. ¿Por qué yo tengo que pedir autoridad de otro? ¿Por qué? Entonces, vamos a ver lo que decía la historia. Vamos antes para ver. De esa manera, los emisarios del judaísmo tuvieron éxito en alejar de su maestro en el evangelio a muchos de los conversos cristianos. Luego de triunfar
en este punto los inducían a que volvieran a la observancia ¿de qué? Pablo le enseña que ya las ceremonias son un símbolo. No es que rechazamos las ceremonias. No, las ceremonias, nosotros creemos en las ceremonias como un símbolo, como una enseñanza espiritual para mi vida personal. Pero eso fue lo que le enseñó Pablo. Pero ya no es necesario las ceremonias. Ya tengo a Jesús. Ya tengo el reemplazo. Una vez y para siempre. Sigue diciendo. Dice, la observancia de la ley ceremonial como esencial para la salvación. ¿Habían escuchado eso en estos días? En estos días, ¿ustedes han escuchado personas que dicen que si no guardan la fiesta se van a perder? Llamados adventistas, llamados cristianos, mirando para Jerusalén. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Decir lo que decían los otros o decir lo que Pablo decía? Porque Pablo está diciendo que quien lo guió fue Jesús. Entonces, si está incluido en la palabra de Dios con el propósito de que yo no caiga en los mismos engaños, ¿por qué es posible que los hermanos están cayendo en lo mismo? ¿Será que no tienen el libro de Gálatas en sus Biblias? ¿Será que no tienen Hebreos en sus Biblias? ¿Será que no han entendido todavía que hay un santuario celestial? ¿Será que no entienden que Cristo se ha convertido en el sumo sacerdote? Entonces, sigue diciendo, la fe en Cristo y la observancia de los 10 mandamientos eran consideradas como de menor importancia. ¿Ven lo que pasó aquí? ¿Cómo se llama eso? Porque a nosotros nos llaman legalistas por amar la ley de Dios como el carácter de Dios mismo. Pero sin embargo, si tú guardas las fiestas, la ley de Dios no te preocupes. Si tú miras para Jerusalén, no te preocupes por la ley de Dios. No necesitamos la ley de Dios. Ya tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y ahora vete a mirar la hamaca roja, que eso es lo que necesitamos nosotros para que se derrame la sangre. ¿Eso es lo que está pasando hoy? El mundo cristiano no entiende el santuario. No entiende el santuario celestial y menos ha entendido el terrenal para qué era. Porque muchos piensan que de Moisés para adelante empezaron los sacrificios. No, hermanito, desde el Edén. Lo mostré ahí en la Biblia, ¿no? Desde el Edén. Desde que se pecó, empezó ese plan. Y leímos la cita que decía, si Adán no hubiese pecado, no hubiesen ceremonias. Entonces, si Cristo murió el segundo Adán, ¿para qué más ceremonias? A veces yo no entiendo muchas cosas. Pero, Señor, ten misericordia. Señor, da sabiduría a los demás para que puedan entender lo que están rechazando. Sigue diciendo aquí. Divisiones, herejías y sensualismo se propagaban rápidamente entre los creyentes de Galacia. ¿Han visto eso en algunas iglesias? El alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. Si usted todavía tiene duda, le invito a conseguir los bosquejos de la vida de Pablo. Ahí dice LP, yo lo escribí aquí al ladito, los bosquejos de la vida de Pablo. Son bien importantes que podamos entender lo que sucedió para que no cometamos el mismo error. Así que seguimos leyendo aquí. Y Pablo sigue expresándose a ellos y diciéndole, Gálatas capítulo 1, versículo 17 al 20, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y esto lo podemos ver en Hechos. El libro de Hechos expresa que ellos hicieron un concilio. Se fue Pablo a reunirse con Pedro y algunos de los discípulos. ¿Para qué? Para explicarle el mensaje que le había dado Jesús a él acerca del mensaje que se le tenía que dar ya a los gentiles. Entonces,
Le explicó a ellos y quedaron en un acuerdo. ¿Saben en qué acuerdo quedaron? Quedaron en que era cierto lo que le estaba diciendo, que eso era parte, sí, de aceptar el evangelio y que ya las fiestas o las ceremonias o la circuncisión no eran tan importantes. Pero ellos lo que hicieron fue que, pues nosotros esto y ustedes aquello. Y vamos a seguir leyendo lo que dice. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús, del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios. ¿Qué dijo? No miento, porque estaban dudando de Pablo. Mira, esa gente hicieron tanto mal dentro de la iglesia que ya ellos estaban dudando de la palabra de Pablo. Y él casi tuvo que rogarle. Mira, no estoy mintiendo, yo no los he visto. Yo fui después de 3 años a verlos. La gente no le creía a Pablo ya. Miren cómo estaban destrozando la iglesia y la unidad. Y creemos a veces que eso no puede pasar en la iglesia. Cuidado, tenemos que seguir orando. Y tenemos que orar por aquellos que han malinterpretado estas cosas. Así, aquí hago una pregunta y dice, ¿para qué fue su segunda visita? Así que Pablo visitó otra vez. Vamos a leerlos en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 1 y 2 dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, o sea, que Dios le había dicho que fuera. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Así que fue y llevó a otros, a Bernabé, llevó a Tito. ¿Para qué? Para que tuvieran un tipo de... ¿Cómo podemos llamar? A una persona que está mirando lo que está pasando, porque él se iba a encontrar con apóstoles de los primeros. Así que vengan conmigo para que ustedes vean, ¿verdad?, lo que está sucediendo allí. Y vamos a seguir leyendo un poquito para que vean lo que sucedió allí. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a, ¿cómo dice? ¿Cómo se introducen los hermanitos para enseñar las fiestas? ¿Será que ahora están haciendo lo mismo? ¿No es diferente? ¿Por qué es que siguen sucediendo estas cosas, hermanos? Y a muchos no nos damos cuenta. Porque no leemos la Biblia. Si leemos la Biblia, nos damos cuenta. Y le decimos a la persona que entra con estas mismas ideas, decirle, hermanita, léase el libro de Gálatas. Pablo luchó con eso. ¿Verdad? Con mucho amor y mucho respeto y cariño. Lea eso y usted va a saber lo que usted está haciendo. Así que, sigue diciendo que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué no se sometieron? Dice aquí, para que la verdad del evangelio permaneciese ¿con quién? Miren lo que está diciendo él. Él está diciendo que se quedaron creyendo en lo que Dios le dio a ellos como mensaje, porque ellos tenían la verdad. Pero ¿con quién estaban ellos? ¿A quién visitaron por segunda vez? ¿Con quién estaban encontrándose? ¿Con los discípulos? Él se estaba encontrando con los discípulos. Y usted dice, pero ¿no se supone que los discípulos prediquen lo mismo? Sí, pero hay problemas a veces en las iglesias, que hay uno que está predicando lo contrario a lo que se supone que se predique. Y por eso vamos a leer un poco de la historia. Se ve pequeño, vamos a ver cómo veo esto. Dice, está hablando del mismo capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y en Hechos, capítulo 15, versículo 4 al 29. La sabiduría de Pablo titula. Pablo describe la visita que hizo a Jerusalén para conseguir el arreglo de las mismas cuestiones que entonces agitaban a las iglesias de Galacia. En cuanto a si los gentiles debían someterse a la circuncisión y observar la ley ceremonial. Este fue el único caso en que había recurrido al juicio de los otros apóstoles como superior al propio.
solamente para eso. Primero había buscado una entrevista privada, que fue la primera visita, en la cual presentó el asunto con todos sus significados ante los principales apóstoles Pedro, Jacobo y Juan. Con sabiduría previsora, concluyó que si estos hombres podían ser inducidos a tomar una posición correcta, todo podría ser ganado. Si hubiese presentado primero la cuestión delante de todo el concilio, hubiera habido una división de opiniones. El gran prejuicio que ya existía porque no había impuesto la circuncisión a los gentiles habría inducido a muchos a que tomaran una posición contra él. De esa manera habría sido desbaratado el objeto de su visita y su utilidad habría sido grandemente estorbada. Pero los tres principales apóstoles, contra los cuales no existía tal prejuicio, habiendo sido ganados ellos mismos para la opinión correcta. Ven bien que ellos cambiaron, que ellos se enderezaron a la opinión correcta. Presentaron el asunto ante el concilio y lograron el apoyo de todos los de la decisión de liberar a los gentiles de las obligaciones de la ley ceremonial. Así que estos están los bosquejos de Pablo. Y vamos a ver cómo Pablo se encuentra y se enfrenta directamente a algunos. Porque obviamente vemos aquí que dice que Pablo cedió su autoridad como apóstol para poder presentarse ante ellos humildemente y poderle presentar un asunto que tenía que ver con la ruptura de la iglesia. Que estaban peleando por la circuncisión y la incircuncisión, que yo sí, que yo no, que yo soy judío, que sí esto, que sí lo otro. Pero se supone que todos estamos en Cristo. Entonces, no debe ser así. Debemos todos creer lo mismo, ¿sí o no? Muy bien. Sigue diciendo aquí. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de ¿qué dice? De condenar. Así que Pedro se puso fuerte. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Bernabé, que sabía la verdad, como vio a Pedro, dijo: wow, el apóstol Pedro. Oh, mira, apóstoles están aquí con nosotros, qué bueno. Y como vieron que había ese tipo de dinámica, no, porque nosotros somos los de la circuncisión, porque nosotros no, que el que no de esto está perdido, que el que no guarde la ceremonia está perdido. Ese era Pedro, el apóstol Pedro. ¿Entendimos bien? Por eso no podemos estar pendientes a los hombres. Y Pablo decía: hasta Bernabé se me lo llevó arrastrado. Se me llevó a Bernabé, ¿y ahora qué? Y mire lo que sigue diciendo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, mira lo que le dice Pablo a Pedro. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Válgame, le dijo hipócrita. Le dijo hipócrita. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cuál fue el problema de él? ¿Tú sabes cuál fue el problema de él? Esto. Este es el problema de muchos. Los pones aquí, los endiosan y se creen que pueden decir lo que ellos les dé la gana. Y eso es un problema grave dentro de la iglesia. Un problema grave. Vamos a ver, que no sean mis palabras. Los bosquejos de Pablo siguen diciendo: cuando vacilan los hombres fuertes, aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán graves equivocaciones, mientras mayores responsabilidades se coloquen sobre el agente humano
mientras más encumbrado sea su cargo para determinar y controlar, oigan bien, más males hará con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones si no siguen cuidadosamente el camino del Señor. Pedro fracasó en Antioquía en los principios de integridad. Pablo tuvo que resistirle frente a frente su influencia destructora. Esto está registrado para bien de otros y para que la lección pueda ser una advertencia solemne para los hombres que están en cargos elevados, a fin de que no falten contra su integridad, sino se adhieran a los principios. Mira lo que dice el mensaje selecto, es muy diferente. Después de todo, los fracasos de Pedro, entonces, cuando la gente se fija en Pedro, porque dice, no, Pedro es la piedra, Cristo es el peñón, lo sabemos, ¿verdad que sí? Cristo es la roca grande, Pedro es la piedrita, pero la gente dice, no, porque Pedro era el primer papa, porque Pedro es el líder de la iglesia cristiana, pero vemos un Pedro que negó a Cristo, vemos un Pedro que maldijo, vemos un Pedro que se puso hipócrita también. Vemos un Pedro que se puso despótico. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces se puso a obligar a la gente a judaizar. Vemos todas esas actitudes que vemos de Pedro. ¿Usted quiere un líder como Pedro? Yo quiero un líder como Jesús. Pedro fue un santo de Dios. Claro que sí. Pero seguía siendo hombre y la gente lo estaba endiosando. Y él se sentía que tenía el poder. Y ese es el problema. Ese es el problema. Tenemos que seguir a Cristo. Y yo digo eso y la gente se molesta. Pero sí, porque somos cristianos. Tenemos que ser pedrianos en todo caso. No cristianos. Tenemos que seguir a Cristo. Pedro se soltó de la mano fuerte de Cristo al creerse que él tenía determinación y suficiente poder para decirle a los demás que si no hacían esto se perdían. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí, dice, después de su caída después de todos los fracasos de Pedro, después de su caída y restauración, de su larga carrera de servicio, de su trato familiar con Cristo, de su conocimiento de la forma pura y recta en Cristo, practicaba los principios. Después de toda la instrucción que había recibido, de todos los dones, conocimiento y gran influencia al predicar y enseñar la palabra, no es extraño, es una pregunta, no es extraño que él fingiera y evadiera los principios del evangelio por temor a los hombres o para ganar su ¿qué? Su estima, para ser famosos. No es extraño que vacilara y tuviera dos caras en su posición. Quiera Dios dar a cada hombre un sentido de su propia impotencia personal para timonear con rectitud y seguridad su propio barco hasta el puerto. La gracia de Cristo es esencial cada día. Solo su gracia incomparable puede hacer que nuestros pies no se extravíen. Así que miren bien el ejemplo que nos está dando. Cada día necesitamos de la gracia de Cristo. Porque hoy estoy aquí, pero mañana me creo gente. Ese es el problema. Muy problema. Porque si la palabra de Dios me dice que le diga a los demás que son mejores que yo, a que usted no se lo ha dicho. ¿Cómo los puedo ganar si yo me creo mejor que ellos? ¿Cómo los puedo ganar si yo me creo que sé más que ellos? El más que sabe es Jesús, mi maestro. Ese es el más que sabe. Y ese es el que te puede enseñar a ti, porque Él todavía me está enseñando a mí. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Sigue diciendo mensaje selecto, página 271. Nuestro Salvador en su vida y su muerte cumplió todas las profecías que lo señalaban y fue la sustancia de todos los símbolos y sombras representados. Guardó la ley moral y la exaltó como representante del hombre al responder en sus demandas. Los israelitas que se volvieron al Señor y aceptaron a Cristo como a la realidad prefigurada por los sacrificios
simbólicos, discernieron el fin de aquello que iba a ser, ¿qué? Abolido. Así que está bien fomentado en el espíritu de profecía que las ceremonias fueron abolidas por Jesús al decir consumado es. Así que había algo que los judíos cristianos todavía tenían que aprender. Y hoy por hoy, no los judíos cristianos, hoy por hoy los cristianos tienen que aprender. Porque dicen que se abolió la ley moral, pero estamos vigentes con la ley ceremonial. Y es al revés. Así que tenemos nosotros la responsabilidad de enseñarles a ellos la realidad del asunto a través de estas historias. En Hebreos, que en la escuela sabática leímos algunos de estos textos. En Hebreos capítulo 10, versículos 1, 10, 13 y 14 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. De ahí en adelante, esperando hasta en sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que vemos que lo que le prometió Cristo en el Edén a Adán fue que esa mujer pondría la serpiente en los estrados de sus pies, ¿sí, no? ¿Verdad que sí? Esa serpiente la iba a aplastar la cabeza. Nos está enseñando ahora que eso es lo mismo que hace cuando aceptamos solamente a Cristo como nuestro Salvador personal, solamente a Cristo como aquel que hizo sombra de aquellas cosas y que es el sacrificio perfecto, que no tenemos más que mirar la vaca roja, que no tenemos que mirar el corderito, que no tenemos que mirar el cabrito, el becerro, la palomita, no tenemos que mirar ninguno de esos sacrificios más, porque ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Lo único que tenemos que hacer es, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y el sacrificio por su sangre, entonces entender que ahora Cristo está oficiando con su propia sangre en el santuario celestial por mí y por ti. Entonces, cuando usted ve a un hermanito que está mirando a Jerusalén, por favor, no le diga, hermano, usted está mal. Dígale, lea el libro de Gálatas, el libro de Hebreos. Lea desde el principio de la Biblia. Está registrado con el propósito de que no volvamos a caer en las mismas cosas. Aunque se metan gente a la iglesia diciendo que no, hermanito, que si esto, que usted debe creer esto, que usted debe creer aquello. Pablo se mantuvo firme en lo que Jesús le había enseñado. Nosotros tenemos que permanecer firmes, no tener ninguna duda de las cosas que están escritas. No podemos dudar de que se dieron esos panoramas para que yo el día de hoy aprenda que debo creer y que no debo creer. Así que debe ser importante para mí. Como Pedro decía en un punto, te vas a perder por no guardar las fiestas. Pero si aceptamos el evangelio de Pablo, que fue el más firme en ese momento, decimos, ya no necesito las fiestas porque tengo a Cristo. Eso es exactamente lo que yo tengo que hacer. Y permanecer en esa verdad como Pablo permaneció, porque sabía que tenía la verdad. Si usted sabe que tiene la verdad, permanezca con la verdad, aunque oiga palabras bonitas. Hay muchos que predican palabras lindas. Precioso predican, estudian para hacer eso, para hablar lindo. Pero sin embargo, sus palabras son vacías porque no te llevan a la Escritura. Necesitamos escuchar las palabras de Cristo para que Cristo sea aquel a través de su Santo Espíritu que nos enseñe a ser verdaderos cristianos. Así que vamos a orar para terminar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, tantas gracias te damos, Padre Celestial, porque nos haces libres, aunque otros quieren esclavizarnos nuevamente, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayudas, Señor, a entender las cosas escritas con el propósito, Señor, de que yo pueda seguir el camino recto. Padre, gracias por Jesús, el sacrificio perfecto.
Gracias por el Maestro, que es mi profesor, mi Maestro perfecto. Gracias, Señor, por aquel que ayudó a Pablo, enseñó a Pablo y enseñó a los otros discípulos que estaban errados. Y que Pablo se pudo permanecer firme en ese momento, Señor. Ayúdanos a nosotros a permanecer firmes en esta verdad, Señor, que quede en nuestras mentes hasta que Cristo venga, sabiendo, Señor, que va a venir como Rey de Reyes, porque hemos aceptado primero el sacrificio y su sacerdocio. Gracias, Padre, por tu amor, por guiarnos, por siempre amonestarnos, Señor, y por mantenernos en este camino de verdad y de libertad. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.